Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com, la enciclopedia del conocimiento de la que hace gala el gran fenómeno de los fenómenos. Toca diferentes variantes dentro de la ciencia y sobre todo de la esencia humana, desde su sutilidad y su excelencia geométrica. Esa sutilidad que tiene en su perfección, que desde luego a mí me apasiona y creo que a muchos de vosotros, desde luego, seguro que os encanta desde hace tanto tiempo. Este diseño majestuoso, de más de 200 metros de largo, que se dice pronto, aparecido en la localidad de Alton Barnes, Inglaterra, el día 17 de junio de 1996, desde luego es una de las mayores muestras de la mezcla de conocimiento y fuerza visual de la década de los 90 dentro de los incidentes que rodean a este misterio, y hoy lo vamos a estudiar. Sus interpretaciones cuando apareció, pues desde luego, pues fueron de lo más variadas y abarcaron diferentes temas. Aquí tenemos, desde luego, pues unas formas que indican lo que sería pues una doble hélice, tal y como se representa nuestro ADN. Pero claro, ¿qué tipo de mensaje podría transmitir un incidente de tal magnitud al respecto del ADN? ¿Podría ser eso? ¿Estarían indicando, por tanto, que podrían haber intervenido en la creación del ser humano? Pues hoy vamos a viajar a este círculo de las cosechas con nuestra máquina del tiempo preferida hacia 1996, en primer lugar para poder disfrutar de este diseño desde más cerca. Aquí tenemos esta perspectiva desde un punto de vista estructural. En este caso, por supuesto, merece la pena estudiar el incremento del diámetro de las esferas para crear una sensación sublime de volumen y profundidad. Lo estamos viendo de forma impresionante este diseño, y claro, lo cierto es que la cadena de ADN pues cumple punto por punto todas las características del diseño que hemos descubierto los seres humanos, incluyendo el brazo menor y el brazo mayor, una diferencia entre la curvatura de las moléculas y desde luego pues un espaciado que es absolutamente idéntico. Igualmente se pensó que aquí pues estaba reflejando las funciones seno y coseno de las matemáticas, un logro matemático en el tema de lo que sería pues los agroglifos absolutamente impresionante, porque claro, ¿quién haría todo esto de la noche a la mañana en apenas pues unos segundos? Es imposible, desde luego, por lo menos para los seres humanos. Pero ¿qué más podría esconder aquel diseño? La clave estuvo en este caso en buscar el lugar donde estaban apareciendo mayoritariamente pues aquellas figuras, los alrededores de Stonehenge. El gran monumento de Stonehenge fue una estructura megalítica tipo Cromlech, construida 3000 años antes de Cristo, es decir, hace 5000 años, 5 milenios, con forma de círculos concéntricos orientados entre sí y constituidos por grandes piedras traídas desde Gales. Estas piedras fueron talladas de manera milimétrica con una tecnología extraordinaria que a día de hoy pues no se conoce cómo se pudieron hacer, y lo cierto es que este conglomerado pues tardó en construirse más de 100 años, es decir, que los que estaban allí, pues desde luego tenían que mandar bastante sobre los esclavos que estuvieron ahí montando todo esto, porque desde luego esto no se hace porque te lo diga aquí la tía Jacinta, ¿no? La tía Pepa. Desde luego tenía que haber un poder allí que estuviese pues haciendo fuerza para que todo esto pues finalmente se pudiese hacer. Aquello desde luego era importante para los celtas de la época y desde luego era completamente necesario construirlo. Trajeron las piedras desde miles y miles y miles de kilómetros y desde luego tuvo que ser una auténtica odisea. Y claro, ante todo esto, por supuesto, pues lo más lógico es intentar ver pues cómo era originariamente. Tenemos que tener en cuenta que están apareciendo los círculos allí, entonces ¿por qué están apareciendo allí? Vamos a ver
qué tiene de misterioso Stonehenge para que la inteligencia que está detrás de los círculos de las cosechas tenga de entre todo el mundo pues su fijación allí. Entonces tenemos, claro, un conglomerado de piedras circular. Esta simple descripción de Stonehenge, pues desde luego, pues tiene muchísimos secretos y sobre todo muchísimas utilidades, ya que resulta sorprendente comprobar la cantidad de alineamientos y cálculos matemáticos realizados en su diseño. Es decir, que no estaban allí las piedras puestas porque sí. Estaban pensados todos los alineamientos con el propósito de hacer coincidir determinados momentos de los días y de los años con lo que serían los movimientos del Sol y de la Luna. Esto tenemos que entenderlo como si realmente pues hubiesen calculado de forma absolutamente perfecta la posición y el ángulo de colocación de las piedras con respecto a cómo se movía nuestro satélite y desde luego a cómo se movía nuestro planeta con respecto a nuestra estrella, al Sol. Desde luego, aparte de ser el centro social más importante de la prehistoria europea, donde se realizaban rituales religiosos y culturales, pues esta construcción resulta que era un complejo observatorio astronómico de control del tiempo también. Desde Stonehenge se podía controlar el comienzo y el fin de las estaciones siguiendo el movimiento del Sol, con lo cual pues esto les valía a toda aquella gente para ver cuándo empezaba el invierno, cuándo empezaba el verano. No tenían calendarios realmente. Desde los círculos concéntricos se controlaba la salida de la Luna de forma perfecta, para ellos era muy importante todo esto, sus fases y sobre todo su influencia en la Tierra. Ellos entendían que la Luna pues era una influencia total también incluso en ellos, en lo que era su personalidad. Investigadores de todo el mundo han encontrado similitudes incluso con alineaciones planetarias, como es el caso de Gerald Hawkins, que publicó un artículo impresionante en la prestigiosa revista Nature, que creo que lo he dicho bien, aunque se escribe Nature, en el que se exponían alineaciones con más de 165 cuerpos celestes. Es decir, que estamos hablando de que aquella gente tenía bien fichado todo lo que era el cielo y estaban construyendo aquello para que todo fuese pues prácticamente como un radiotelescopio, pero hecho con piedras. Aquello incluía pues alineaciones con planetas, con conjuntos de estrellas y también señalaba eclipses de Sol y Luna pasados y también futuros. Es decir, que aquella gente tenía un control matemático y astronómico absolutamente total, un completo controlador de la bóveda celeste hecho solo con piedras, iba a decir piedrecillas, pero no, superpiedras, sin calculadoras. No calculaban nada, sin calculadoras y sobre todo sin errores. Stonehenge fue y sigue siendo un auténtico misterio en sí mismo y significa algo mucho más profundo a la hora de estudiarlo. Porque claro, ¿cuáles fueron los motivos para erigir semejante observatorio más allá de todo esto? ¿Por qué alinear las piedras con los conjuntos? ¿Qué buscaban ellos? ¿Buscaban quizá volver a establecer contacto con algo que habían visto? Sin duda, tener un conocimiento exhaustivo de los cambios de clima, como decíamos, y también de temperatura, por lo que decíamos de las estaciones, pues pudo suponer pues un avance en materia de agricultura para aquel pueblo. Era muy importante sobrevivir. Pero ¿de dónde salió aquel afán de investigación astronómica de un pueblo que se encontraba en la Edad de Bronce, casi 5.000 años antes de que se estudiaran los planetas en la Edad moderna? ¿Por qué ese interés en las constelaciones, en las galaxias y en los eclipses? Y de ahí, ¿por qué esa fijación tan tremenda y rotunda en el Sol y sobre todo en la Luna? Ahí posiblemente esté la clave y ahí posiblemente esté ese círculo de las cosechas. Desde luego,
si observamos Stonehenge, los reflejos de los rayos solares entran por determinadas piedras en el solsticio de invierno y de verano, y bueno, pues esto resulta que ocurre lo mismo en el tema de las pirámides mayas, es decir, que esto fue heredado por otras civilizaciones sin conocerse entre sí. Estamos hablando de diseños espectaculares y muy complejos para un pueblo, por un lado en Europa y por otro lado en América, que no se conocían de nada. ¿Por qué? Sea cual fuera la intención de aquellos constructores que hacían lo que hacían de forma absolutamente magistral, lo cierto es que la comarca de Stonehenge, Wiltshire y bueno, pues otras muy cercanas, resulta que es el lugar en donde milenios después han aparecido mayoritariamente los círculos de las cosechas año tras año sin faltar un solo año. Y claro, como relatábamos, el fenómeno de estos crop circles incluye también temáticas relacionadas con el control de la luna y del sol. Y claro, es muy curioso porque estamos hablando del mismo conocimiento tanto hace 5.000 años como ahora, en la inteligencia que está tratando de mostrarnos mensajes que aún no han sido decodificados por nuestra civilización. En esta foto, por ejemplo, puede verse el gran complejo de Stonehenge junto a este descomunal crop circle, es decir, aquí tenemos otro mensaje relacionado con la luna, en este caso de 250 metros de diámetro, aparecido el día 9 de mayo de 2010, es decir, años más tarde. Y además es que esto ocurre en lo que sería trigo en distintas etapas de lo que sería la floración, ¿no? El trigo se encuentra en mayo y en junio en distinta forma. A esta inteligencia parece que no le importa mucho cómo se encuentre el trigo, porque las figuras le salen siempre perfectas a la hora de verse desde el aire. En este caso, la estructura de su diseño muestra un estudio de las fases de la luna para este año 2010. Y además de eso muestra una característica a todas luces desconcertante. El dibujo está alineado exactamente con el centro de la estructura de Stonehenge, y la distancia entre la esfera grande del centro del diseño y una de las pequeñas es 1/3 de la distancia del crop circle completo al centro de la estructura de las piedras. Impresionante y sobre todo imposible de hacer por los seres humanos. Stonehenge tiene prohibida la entrada. Yo, como os decía, he estado allí en plan, pues, Indiana Jones, pues, un poco cutrecillo, ¿no? De Barripi, del barrio del Pilar, ¿no? Con una cámara, pues, bastante chusca, ¿no? Y bueno, pues sí que os puedo decir que es absolutamente necesario realizar estos cálculos desde el aire, es decir, que no te dejan pasar los ingleses y que allí no puedes meterte para hacer este tipo de cálculos para alinear lo que sería el círculo de las cosechas inmenso, este diseño impresionante, este agroglifo con el centro de Stonehenge. Ya me diréis vosotros a ver cómo se habría hecho esto. Pero es que no era la primera vez. Como decíamos, en 1996 aparecieron pues estos círculos que incluso pues llegaron a aparecer en la prensa local. Y bueno, pues sí que os puedo decir que hay cierta ambigüedad de lo que serían sus mensajes y además su relación con su entorno, porque la primera figura también fue identificada con las fases de la luna con respecto incluso a su movimiento de rotación. Impresionante. También se ha podido identificar lo que sería este círculo de las cosechas con los satélites de Júpiter. Algo absolutamente impresionante. A la izquierda podemos ver la representación del movimiento de la luna con respecto a la Tierra y al Sol.
Y a la derecha podemos ver la representación del movimiento de las principales lunas de Júpiter, ejemplo claro del movimiento elíptico de las lunas cuando se representa sobre una línea recta. Increíble. Días más tarde, en un campo cercano a Stonehenge, apareció uno de mis círculos de las cosechas preferidos. Aquí lo tenemos, 7 de julio de 1996, algo absolutamente maravilloso de ver. Ojalá hubiese estado allí para poder observarlo desde el aire, desde una avioneta, que por cierto los pilotos de avioneta allí pues van en chanclas, algo que no te da mucha confianza desde luego cuando vas con ellos, ¿no? Pero bueno, vas con ellos y vas fotografiando todo aquello desde el aire y vas haciendo un vídeo increíble y bueno, pues claro, cuando te subes para ver esto, pues no sabes muy bien si ver las figuras hechas por inteligencias ajenas a la Tierra o al tío que va con chanclas, ¿no?, moviendo la avioneta en la que vas tú. Eso es bastante curioso, ¿no? Y bueno, pues lo cierto es que aquí tenemos este círculo que es una auténtica maravilla, por lo menos en mi opinión, ¿no? Y claro, a partir del razonamiento de la órbita de la Luna, pues resulta que el investigador Chris Sherwood aseguró que la figura del ADN se relacionaba con la figura de la espiral de Julio, porque en realidad eran dos representaciones distintas de lo mismo, pero con diferentes dimensiones. Aquí lo estamos viendo. Las dos figuras representaban el paso de la Luna sobre la Tierra y la acción de los eclipses y sus sombras. La genialidad de poner la órbita en base a una espiral en el segundo diseño ponía, por supuesto, una vez más el nivel de dificultad de los círculos de las cosechas por las nubes. La conclusión más admitida es que la manera que tiene de comportarse la sombra de un eclipse con respecto al movimiento de la Luna, pues aparece representada en las dos figuras de la misma manera, siendo un mensaje doble encima con la cadena de ADN, es decir, el colmo de los colmos. Por tanto, en Stonehenge, la temática de los diseños, el territorio y las formas circulares en el estudio de los astros son las mismas en su concepto y bueno, pues podemos observar cómo se van mezclando y entremezclando lo que serían las temáticas: genética, astronomía, eclipses y sobre todo una interacción con los seres humanos, con nuestro planeta y con nuestro satélite, que es absolutamente fascinante. Quizá en una última visión tengamos que tomarnos este mensaje como un código matemático, como decíamos, de los senos y los cosenos, ¿no? Sin más que, bueno, pues que tardemos décadas en decodificar. Quizá es posible que tenga mucho más este círculo de las cosechas y los otros, ¿no? Y bueno, pues creo que es ese componente romántico de luchar por descubrir y descubrir que hay que seguir luchando para saber qué fue aquello que apareció en el año 1996, en 2010, y también qué es lo que querían saber aquellos señores de hace 5000 años que luego pues finalmente pues sus cálculos volvieron a aparecer en los campos aledaños de esa provincia de Wiltshire, que me parece el lugar más misterioso de toda la Tierra. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, que bueno, pues que os invito a suscribiros y bueno, pues que os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.